Resulta que la conservación y la producción trabajaban juntos en varios escenarios, en varios capítulos, que ahora estamos tratando de ponernos de acuerdo en la vigilancia de la deforestación en una herramienta que es compartida como BISEC. O sea que no es que somos antagónicos, sino que podemos trabajar en equipo y podemos hacerlo. Y alguien que ha trabajado en equipo entre la producción y el ambiente es Alejandro Brown de Proyungas, a quien lo invito que nos cuente cuál es su visión sobre este tema. Alejandro. Este para adelante. ¿Cuál, perdón? Verde grande. ¿Y el micrófono no puedo tener en la mano? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, por supuesto, como todos, agradecidos a la Rural por generarnos este espacio de diálogo, de encuentro, de intercambio de miradas. Y bueno, a todos ustedes, como ya se habrán notado, es una jornada intensa la que se ha preparado para ustedes. Así que bueno, ojalá que sobrevivan hasta el final. Es, bueno, un poco la convocatoria, ¿no? Esta idea de Argentina como potencia ambiental, que obviamente desde Proyungas, que es una organización de la sociedad civil, que le interesan los temas ambientales, pero los vemos muy asociados con los temas productivos. Nuestra mirada fundamentalmente está en el Norte Grande, también en los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Chile. Y un poco la idea de ponerlo a Manolito ahí era porque cuando empezamos a hablar sobre este tema de la potencia ambiental, lo primero que uno pensaba es decir, bueno, ¿cuáles son los temas importantes en pensar para que seamos una potencia ambiental? ¿Y en dónde estamos en cada uno de esos temas? Empecemos a mirar un poquito también un poco de números. Y pensando en números se me ocurrió Manolito casi como un acto reflejo. Y una de las cosas que hice, consulté a unos 40, 50 científicos, ecólogos y profesiones afines de Argentina y les pedí, un fin de semana lo hice, ¿no? Y tuve casi una respuesta muy alta, es decir, evidentemente es un tema que nos convoca, que nos importa. Y les pregunté a flor de, digamos, a flor de piel o a boca de jarro que me digan cuáles son los 5 temas más importantes para Argentina ser una potencia ambiental, ¿no? ¿En dónde tenemos que mirar? Y sobre eso seleccioné algunos de esos temas más convocantes, digamos, y son sobre los que voy a mencionar. Bueno, y también la figura de Manolito también tiene que ver un poco con, a veces relajarnos un poco, ¿no? Es decir, cada vez que nos convocamos y hablamos sobre el tema ambiental, siempre es como que nos deprimimos, ¿no? Nos damos manija en contra, tenemos caras adustas, siempre, pues los temas ambientales en general, y tenemos un análisis que estamos haciendo ahora con las noticias en los diarios, en general los temas ambientales cuando salen a la palestra, digamos, es por alguna cuestión negativa. No es 100%, por suerte, pero en general la tendencia es que los temas ambientales los vivimos a través de los problemas, ¿no? Y eso nos bajona y como dice, y lo comparto, no soy tan proactivo como Peta, con 5 hijas, tengo solamente 4 hijas, pero tengo la misma sensación, digamos, ¿no? Es decir, mis hijas, la verdad, y yo soy un tipo que me considero optimista, pero mis hijas piensan tener hijos en este mundo que se viene. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad también? No solamente en el mundo que le dejamos, sino en el mundo que le estamos mostrando o el mundo que le estamos haciendo creer que están metidos. Somos responsables en gran medida de estar generando una mirada negativa. Y sobre una mirada negativa es muy difícil construir, digamos, ¿no? Bueno, me voy a correr un poquito por acá, porque si no las miro yo, porque las diapositivas es una excusa, en realidad es una ayuda a memoria. Bueno, dentro de estos números, una de las primeras cuestiones es esto de proteger un espacio significativo del territorio de Argentina. Y más allá de que muchos ecosistemas en Argentina están en distintos procesos de degradación o de conservación, como lo querramos mirar, el 70% de la Argentina, más o menos, está en estado silvestre, digamos, ¿no? Porque a veces cuando pensamos esto parece que tenemos todo transformado, que ya casi no hay espacio. Bueno, el 70% está bien. Por supuesto, en un extremo podemos decir, tenemos la Patagonia con la estepa patagónica, con muy poca actividad productiva intensiva, y en el otro extremo tenemos las pampas con la matriz dominante de sistemas productivos. Pero de todas maneras, y creo que nos pasa a todos, ¿no?
cuando recorremos el país, la sensación que todos tenemos cuando recorremos el país, que el país está bueno, es un país lindo, es un país donde vemos mucha naturaleza, una naturaleza impresionante, y donde vemos sistemas productivos inmersos en esta naturaleza y que están buenas, están planificados, hay tecnología, están organizados. ¿No? Yo creo no equivocarme en pensar que cada uno de ustedes cuando recorre el país, esa es la sensación que tiene. Después me dirán, no, vos soñás cuando viajás y nada que ver, digamos. Pero bueno, la cuestión es que Argentina tiene más de 500 áreas protegidas. El 20% en manos de nación, ¿no? Los parques nacionales, por ejemplo, y el 80% en manos de las provincias. Esto es algo que generalmente tampoco sabemos. Pensamos que las áreas protegidas son los parques nacionales y no hay mucho más, pero la verdad que las provincias, más allá que las criticamos, que tienen un montón de dificultades, hacen un esfuerzo grande. El 80% de la superficie protegida de Argentina está en manos de las provincias. Y eso significa aproximadamente unos 40 millones de hectáreas. Es decir, tenemos un montón de dificultades, pero estamos protegiendo 40 millones de hectáreas. No, que algunas son medias de papel y que no tienen guardaparque, es verdad. Pero hay una decisión del país sobre 40 millones de hectáreas. Ahora, y eso representa casi el 12% de nuestro país. Y el Convenio de Diversidad Biológica dice alcanzar por lo menos el 17% de las distintas ecorregiones. Hay algunas ecorregiones que estamos bárbaros y otras que tenemos muchas dificultades. Y también hay una iniciativa que está impulsando la Unión Europea, que es el 30 por 30, que es el 30% en protección para el 2030. Y esos son esos 50 millones de hectáreas. Es decir, para llegar a ese 30% tendríamos que sumar 50 millones de hectáreas de ambientes protegidos. Y la verdad que es una cifra que la podemos alcanzar, pero la podemos alcanzar con ustedes, ¿no? Con el sector productivo. Es decir, no lo va a alcanzar solo el Estado, sino que tiene que hacerlo en asociación con el sistema productivo. Porque ustedes muchos, y como conjunto seguro, ignoran, todos lo ignoramos, cuál es la superficie protegida. En la práctica, yo no estoy hablando si hay una formalidad, no importa. ¿Cuál es la superficie protegida en la Argentina en manos del sector privado? Nadie tiene eso hoy, esa información. Y creo que cuando la tengamos nos vamos a sorprender. Bueno, el tema bosques, ¿no? El tema bosques obviamente ha recrudecido ante estos años. La soja fue un buen aliado en sacar a reducir el tema de los bosques. Yo creo que hasta la soja me parece que no teníamos una visión de que había mucho bosque en la Argentina. La soja puso en el tapete la problemática de la soja. Y más allá de todas las dificultades, del 50% que es ilegal, que parte de esa ilegalidad en realidad es legal desde el punto de vista de la provincia, ¿no? Hay un juego de cositas ahí. Pero de todas maneras, más allá de eso y de lo que se está transformando, etcétera, la Argentina tomó un compromiso de mantener el 80% de su superficie forestal como bosque, ¿no? 15% como reserva y un 70%, 75%, depende de las provincias, en actividades productivas, pero manteniendo la cobertura forestal. Y eso es un esfuerzo enorme que ha hecho la Argentina y que ahora nos viene con el cuento de la adicionalidad. Entonces parece que como nosotros decidimos que vamos a proteger el 80%, eso ya, lo que queramos hacer sobre ese 8% ya no es adicional, lo cual es ridículo. Porque para proteger realmente y en el tiempo ese 80%, vamos a tener que hacer muchas cosas. Necesitamos recursos, mucho apoyo de políticas públicas, mucho apoyo internacional, etc. Pero la realidad es que la Argentina tomó una decisión grande y es esta protección del 80% de su superficie forestal. Por supuesto, tenemos que perder la menor cantidad de especies posible. Manuel nos mostró ahí unos gráficos bastante elocuentes, pero la realidad es que cuando nos miramos en la Argentina, pueden ser números más, números menos, eso pueden ser las cosas que tenemos que ajustar, digamos, pero tenemos más de 1000 especies de aves y entre extintas y en peligro de extinción, quizás no tenemos mucho más que un 5% de especies de aves comprometidas seriamente, me refiero. Con mamíferos pareciera que es un poco mayor esos números, pero la realidad es que hasta hoy en la Argentina se han extinguido solamente 3 especies de mamíferos y 3 especies de distribución bastante acotada y que además se han extinguido hace mucho tiempo, es decir, totalmente fuera del sistema productivo que tenemos en la actualidad. Pero obviamente perder especies es algo que no nos podemos permitir. Más allá de que como la vida a cada uno de nosotros, la extinción es el común destino de la especie, como decía un paleontólogo norteamericano, el destino de las especies es extinguirse, pero nosotros como humanidad no nos podemos dar el lujo de permitir que se extingan
especies. Pero la realidad es que en Argentina la situación es muy distinta. Y varias especies que están en peligro, que se han extinguido en Argentina, son especies de amplio rango de distribución, que eran marginal dentro de la Argentina, y que realmente si nos ponemos las pilas, como lo está haciendo Corrientes, podemos reintroducirlas y podemos recrear esos paisajes con esas especies que perdimos. Y hay algunas otras que son de una preocupación fuerte, por ejemplo, en el caso de aves argentinas, algunas especies de aves, que la supervivencia de esas especies está ligada con ustedes. El grueso del área de distribución de algunas especies en peligro vinculadas con pastizal está fuertemente en áreas productivas, en áreas privadas, y la solución a la no extinción de esas especies está en la alianza con ustedes, con el sector productivo. Después, el tema humedales. Obviamente, el tema humedales es central, se está hablando mucho, se habla de la necesidad de una ley de humedales, etc. Yo le digo, sin ley de humedales, porque todavía no la tenemos, sin ley de humedales, Argentina tiene 23 sitios Ramsar con casi 6 millones de hectáreas de humedales protegidos. Eso es lo que tenemos, es una realidad. También podemos decir, bueno, sitios Ramsar, que es una convención internacional, digamos, de protección de humedales, es una protección media light, bueno, puede ser en muchos casos. Y si sumamos muchos otros humedales que no son sitios Ramsar, pero que están protegidos, como pueden ser los esteros de Iberá, el Bañado de la Estrella, muchos humedales en Tierra del Fuego, la albúfera de Mar Chiquita, etc., probablemente estemos llegando a 8 millones de hectáreas de humedales protegidos sin ningún marco legal adicional que el propio marco que ya tenemos en la actualidad. El tema ríos. El tema ríos. Ahí, yo me olvidé de decir, perdón, pero en un costadito hay un semáforo y hay un color que dice más o menos cómo estamos con eso, ¿no? Entonces, ahora me acordé por los ríos porque están en rojo. Los ríos es un tema. Tenemos más de 12.000 kilómetros de ríos en la Argentina. El esfuerzo de protección de nuestros ríos es casi nulo. Y los ríos realmente son termómetro de la salud de nuestros ecosistemas, de nuestro territorio. Si la sequía, las inundaciones, la contaminación, todo se refleja en nuestros ríos. Y nuestro esfuerzo como argentinos en protección de los ríos es bajísimo. Nosotros empezamos ahora una idea de paisaje protegido fluvial, empezamos con el río San Francisco Jujuy, que es un afluente del Bermejo, en una iniciativa público-privada, público porque, bueno, obviamente el cauce del río es dominio público y las costas son privadas, pero además de proteger sectores importantes, en este caso de 200 kilómetros del río San Francisco, que es el principal río de Jujuy, además es estimular este encuentro entre el Estado y productores, municipios, comunidades locales, para proteger un bien común, como en este caso un río que a todos les interesa, por distintas razones, que sea protegido. Acá hay una gran deuda en Argentina. Bueno, el tema agroquímico ya lo mencionaron, además no es mi tema, pero claramente ahí tenemos un problema, el semáforo está en rojo, realmente digamos, el consumo agroquímico en la Argentina ha crecido exponencialmente durante todos estos años, todos sabemos, tiene mucho que ver sobre todo con el tema de herbicidas vinculados con soja, con la expansión de la superficie de soja. Evidentemente es un gran tema que hay que buscar una forma de solucionarlo. Quizás sea uno de los temas más complejos y que claramente está en manos de ustedes buscarle la vuelta. Bueno, el tema de la pobreza, ¿no? Obviamente la pobreza es el pecado original que tenemos los argentinos, ¿no? Es decir, los niveles de producción, de capacidad técnica, el desarrollo cultural que tiene el país, etcétera, etcétera, y tenemos casi el 40% de la población por debajo de la pobreza. Eso es indignante, es inaceptable. Pero de vuelta, ¿cómo se soluciona el tema de la pobreza? Y con recursos económicos. ¿Y dónde vienen los recursos económicos? Y del sector productivo. Y de una mejor distribución del Estado, de lo que recauda a través de lo que genera el sector productivo, entre otros. Es vergonzoso que tengamos más de 10 millones de argentinos por debajo de la pobreza y que tengamos más de 2 millones de indigentes, que además por la raíz de la palabra indigentes e indígenas, estamos hablando de que el grueso de estos indigentes son las poblaciones indígenas, muchas del norte. Nosotros acabamos de terminar un inventario de comunidades indígenas de todo el norte grande, que lo hemos impreso con ayuda de TNC, y en el norte grande tenemos
casi 1.400 comunidades indígenas con personería jurídica. Solo en la región chequeña tenemos 640 comunidades indígenas con personería jurídica. Es un temón que todavía no lo tenemos asumido en el país. Pensamos que el tema indígena son unos cuantos mapuches que arman lío en la Patagonia y Félix Díaz, que cada tanto viene a Buenos Aires, ahí en la primavera en Formosa. El tema indígena es un tema muy importante y no le estamos dando la trascendencia aún necesaria. Bueno, el tema energético, obviamente, un país con 80 o más de 80% de energía que proviene de combustibles fósiles, es obviamente, y la sustentabilidad, bueno, eso ya nos interpela fuertemente, digamos, menos del 20% de energías limpias, ahí estamos incluso metidos las energías hidroeléctricas, la energía nuclear, etcétera, digamos. Es decir, realmente es un tema complicado. Pero también lo que quiero decir, ¿no? Y no importa las unidades de referencia, pero mientras un habitante norteamericano está cerca de 8.000 unidades de referencia de uso energética per cápita por año, y un canadiense anda más o menos en el mismo nivel, un europeo como un alemán está en la mitad, en 4.000, y un argentino está por menos de la mitad de lo que es un europeo. Eso parte también de una realidad, digamos. Y a pesar de que tenemos subsidios y todo, obviamente con estos niveles de pobreza que tenemos, evidentemente el consumo energético per cápita en Argentina es bajísimo, y además que somos pocos. Es decir, que consumimos poca energía y además somos pocos, ¿no? Porque uno dice, bueno, en la India consumen poca energía, pero son un montón. Como país el consumo es altísimo, pero Argentina, y eso se refleja obviamente en el porcentaje de emisiones que tiene el país, menos del 1%, nosotros somos responsables de menos del 1% de las emisiones globales, ¿no? Por eso a veces estamos en este juego, ¿no? Lo nacional, lo global, mezclamos todo y nos queremos cortar las venas. Y la verdad que cuando miramos para adentro no estamos tan mal, ¿no? Me parece que esa por lo menos es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, ya estoy terminando, me quedan creo que dos. El cambio climático, bueno, obviamente es la madre de todas las batallas, como se puede decir. Pero el cambio climático, ¿cómo lo vamos a enfrentar como Argentina, ¿no? Como país? Con más economía, con más recursos económicos, es obvio, necesitamos recursos económicos para poder enfrentar el cambio climático, con más protección de bienes y servicios, sobre todo de servicios ambientales, con menos pobreza. Necesitamos más ciencia y que la ciencia salga, digamos, de su casillero académico para meterse más en la sociedad y ver de cómo poder colaborar para que resolvamos todos estos temas que tenemos para resolver. Más gobernanza, eso implica también, entre otras cosas, tener dirigentes políticos capaces, no corruptos, que sean realmente idóneos en la materia que están. Yo creo, no quiero hablar de ninguna cuestión partidaria, pero es curioso, digamos, un ministro de Ambiente de Argentina puede darse el gusto de decir, yo de esto no entiendo nada, pero me voy a asesorar. Yo pienso, ¿qué pasa si? Está bien, uno puede decir, después en la práctica, los ministros de Economía no están dando en el clavo, pero nadie va a venir a decir, yo de economía no entiendo nada, y nos vamos a quedar tranquilos. Pero en el ambiente pasa, hasta puede ser un chiste, una pequeña diversión. Entonces la gobernanza es un tema central para enfrentar el cambio climático, como es central para enfrentar cualquier cosa en el futuro de este país. Y por supuesto necesitamos diálogo, eso ya se lo mencionó varias veces, el diálogo es central, como lo que estamos haciendo ahora, pero también tenemos que generar espacios de diálogo en las regiones, en los territorios. Es muy importante bajar a tierra los esfuerzos de diálogo. Sobre lo que hace Prosunga pongo esta diapositiva, nada más porque de alguna manera es una síntesis y no los quiero cargar. Nosotros tenemos un programa que se llama Paisaje Productivo Protegido, que como decía recién Emiliano, empezó con una empresa, empezamos con el ingenio Ledesma en Jujuy hace 15 años, y la verdad que es una cosa bastante como obvia, pero no por obvia es evidente, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un paisaje como este que vemos en la foto, con una actividad productiva, en este caso caña de azúcar, que en este caso ocupa el 25% de este paisaje que estamos viendo en la diapositiva. Todo lo que está atrás, ya sea el bosque que está en la primera instancia, es una reserva privada que es mantenida por los propios ingresos que genera esa actividad productiva. Y lo que está más atrás es un parque nacional donado por la misma empresa que genera esa caña de azúcar, que por supuesto se asegura, y está bien, la conservación del agua, que es fuente obviamente tanto para la caña como para la agroindustria fundamental, que el Estado a través de un área protegida, en este caso de más de 70.000 hectáreas, se asegura la provisión de agua a largo
al largo plazo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que descubrir y trabajar. Hay muchas situaciones de estas. Nosotros, con este concepto de paisaje productivo protegido, que hace 15 años empezamos con una empresa, hoy trabajamos con más de 20 empresas y tenemos más de 2 millones de hectáreas bajo este concepto. Y este 2 millones de hectáreas está dividido casi mitad y mitad. Tenemos 1 millón de hectáreas en producción intensiva, puede ser forestal, caña de azúcar, cítricos, ganado, ahora es yerba mate, etc. Y el otro millón de hectáreas es de superficie protegida. Y ahí es donde yo creo que hay una luz de esperanza de lo que puede el sector productivo sumar, poner en valor, mostrar y que eso nos permita tener una mejor entrada a los mercados a través de lo que ustedes ya protegen. Y esta sí, ya la última. Digamos, ya Quino hace como varias décadas, digamos, que viene insistiendo con que estamos en problemas. Evidentemente el mundo está en problemas y en ese sentido el sector ambiental, del cual formo parte, ha cumplido un rol muy importante y está cumpliendo un rol muy importante en poner la temática ambiental en el tapete, en generar toda esta movida que hace que la humanidad se está preocupando por la cuestión ambiental. Pero la verdad, sinceramente, no somos el sector que va a traer la solución. El sector que trae la solución son ustedes, es el sector productivo. El sector productivo es parte de la solución a la mirada ambiental al largo plazo. Y finalmente, termino con esto, el mundo está en problemas, eso es evidente, pero no por culpa nuestra. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. No nos metió nada de presión al sector productivo. Dijo que está en nuestras manos, pero bueno.